grabación. Muy bien. Bueno, entonces muchachos, como veíamos en los ejercicios de 4 a 1 tenemos este tema, básicamente es una extensión de lo que pasa en 3 a 1, eh, y vamos a comenzar con la cuarta especie. La cuarta especie es básicamente lo que nosotros conocemos como síncopa, ¿sí? La síncopa eh, se va a dar básicamente de dos maneras. La síncopa se puede dar eh, una porque estemos haciendo suspensiones, ¿sí? Entonces acuérdense que una suspensión básicamente es una nota de un acorde que se queda como nota extraña en el siguiente acorde y resuelve en la nota de ese acorde, en una de las notas pues de ese acorde. Denme un segundito para que miremos aquí que esto se... Listo. Revisemos aquí. Quiero mostrarles los documentos que hay en esa publicación. No quiere mostrar. Bueno, miremoslo desde acá. Miremos, bueno, ya por aquí mostramos. Entonces, muchachos, la cuarta especie. Primero que todo tenemos el documento de Kenan, tenemos el workbook de Kenan, tenemos la invención número 6, esta está en audio, la invención número 6 que utiliza bastante esa cuarta especie, o sea, esa síncopa, aquí está en audio como MP3 y aquí la tenemos como PDF. Y fuera de eso, un video sobre el contrapunto de cuarta especie. Bueno, vamos a mirar esos distintos temas, vamos a mirarlos desde acá. Entonces, miremos la cuarta especie, contrapunto síncopa. Muy bien, entonces, ¿qué se me hizo aquí? El ejercicio de Kenan. Yo voy cerrando por aquí material que no voy necesitando porque con la grabación se va volviendo pesado. Bueno, entonces la síncopa, la cuarta especie, empieza por aquí, al final de esta página, de la página 65 del texto. Y a ver, un segundo. Bueno, básicamente aquí tenemos unos ejemplos, ¿sí? Miren que estos ejemplos nos muestran esa invención. Esa invención es un buen ejemplo del contrapunto sincopado. Ahora, ¿en qué consiste la síncopa? Miren que la síncopa básicamente es un desplazamiento, lo vemos más claro en este lugar. Aquí, al haber desplazado esta semicorchea hacia la derecha, la voz superior, básicamente convertimos un contrapunto 1 a 1 en un contrapunto sincopado o de cuarta especie. Miren que si vemos estos intervalos tenemos mi, la octava, luego fa, re, tenemos ahí básicamente un acorde de séptimo en primera inversión y por aquí tendríamos una especie de dominante secundaria, sol, re, be cuadro, ¿cierto? Ese re, be cuadro, sol sostenido, re, be cuadro nos está dando como una dominante secundaria de la, que efectivamente aquí llegamos a la do, ¿cierto? Luego este acorde de la, que sería un cuarto grado, la, do, vemos que hacemos un intercambio de voces, do, la, a través del si, miren, entonces tenemos la do tercera, si octava y do, la sexta. Así hacemos un intercambio de voces. Miremos hasta ahí. Bien, ahora, ese contrapunto 1 a 1, no necesariamente tenemos que hacer un contrapunto 1 a 1 para hacer un contrapunto 4 a 1, pero es una buena manera de empezar. Denme un segundo, muchachos, que me acordé que voy a quitar la cámara para que nos quede menos pesado el video. Bien, entonces
lo que estamos haciendo es desplazando esta nota y por lo tanto esta nota ya nos va a formar dos intervalos, no solamente esta octava que se forma básicamente aquí en la segunda semicorchea de esta corchea, aquí la octava, sino que en este lugar re mi nos está formando una séptima, ¿cierto? Esa séptima en este segundo momento nos forma este fa sostenido re sostenido, que sería una sexta, y acá este sol con este re sostenido nos forma un sol sostenido re sostenido, una quinta justa y luego una quinta aumentada, ¿cierto? Miren que entonces ahí tenemos varias cosas. La primera, en este momento esta octava, que luego al pasar aquí fa sostenido mi se convierte en una séptima, ahí lo que tenemos es una suspensión. El acorde es básicamente el séptimo, por lo tanto sería re sostenido, fa sostenido, la, y esta nota mi está llegando al re sostenido, que es la fundamental del acorde. Esa fundamental del acorde me está presentando básicamente una suspensión que, a pesar de que como intervalo es una séptima que va a una sexta, como suspensión es una suspensión 9/8. ¿Por qué 9/8? Porque acuérdense que las suspensiones, muchachos, es más fácil definirlas desde la fundamental. Mi sugerencia es definirlas desde la fundamental. Francolí lo hace de otra forma. Francolí lo hace dependiendo de la inversión. Pero en otros textos, incluido este, este también lo hace desde el bajo. En muchos textos esa suspensión se mide desde la fundamental. Entonces, si yo me imagino que aquí tengo la fundamental, voy a contar un intervalo que es re sostenido mi, es una novena, y re sostenido es una octava. Entonces la suspensión es 9/8 porque llega a la fundamental del acorde. Muy bien, luego tenemos este intervalo sol re sostenido. Fíjense que ahí se nos forma un intervalo que podríamos decir, bueno, puede ser un intervalo del acorde, un acorde que haga sol sostenido, re sostenido. Y luego estamos haciendo el acorde, el acorde de dominante secundaria, sol sostenido re natural, una quinta aumentada, en un acorde que podría ser sol sostenido, si, re, como dominante de la menor. Bueno, miren que en el acorde de la menor tenemos este re, que es una cuarta, ¿sí? La re, y ese re va al do, que sería la tercera. Ahí volvemos a tener una suspensión. Esa suspensión sería, como la es la fundamental, contamos desde la fundamental, la re cuarta, do, tercera, es una suspensión 4/3. Luego tendríamos aquí el acorde de paso, que es un acorde que es básicamente, aquí está representando por una octava. Miren que ahí lo que tenemos es, si esa octava es la fundamental, otra vez tenemos una suspensión desde el si hasta el do, novena, que va a la octava, y do la, miren que vuelve a ocurrir una inversión de este acorde de la. Si miramos la suspensión que está ocurriendo aquí desde la fundamental, o sea, por aquí nos imaginamos el la, tenemos que hasta el do nos da una novena y llegar al la sería una octava, entonces tenemos una suspensión 9/8. Fíjense entonces que en muchas de esas ocasiones vamos a tener suspensiones. Por aquí, por ejemplo, en este acorde que es re sostenido sol, ¿cierto? Que podríamos verlo como el acorde a ver, pensemos. No, más bien aquí tenemos otra situación. Es más bien como una anticipación. Este acorde sería el acorde dominante, incluso con séptima, si re fa la, ¿cierto? Esta es la séptima, y esa séptima está resolviendo al sol que anticipa el acorde de mi, anticipa una nota del acorde de mi. Entonces, fíjense que podemos encontrar notas extrañas en esas síncopas que nos forman suspensiones básicamente, pero también podemos encontrar anticipaciones y también vamos a encontrar en algunas notas del acorde, ¿sí? Muy bien, miremos el mismo proceso. Aquí Beethoven está haciendo algo parecido. Está básicamente a un contrapunto 1/1, lo está desplazando una de las voces hacia la derecha una fracción del tiempo, entonces nos quedan las notas de manera alternada, una en el tiempo y otra en el contratiempo, tiempo, contratiempo, tiempo, contratiempo.
Bien, fíjense que aquí, por ejemplo, no, estas notas no son suspensiones. Esta, por ejemplo, no es una suspensión porque una suspensión no resuelve por salto. Lo mismo esta otra, una suspensión no resuelve por salto. Bien, lo mismo estas. Este sí, pues no va a resolver como suspensión al mi, este do no va a resolver como suspensión al fa. Bien, y aquí incluso Carl Philipp Emanuel, uno de los hijos de Bach, también está haciendo ese desplazamiento. Miren que lo hace con silencios, ¿cierto? En algunos casos. Bien, bien. Miren entonces que en muchas de esas ocasiones lo que tenemos son unos pedacitos, unos fragmentos que son los que se utilizan el contrapunto sincopado. Recuerden entonces que lo que estamos haciendo es básicamente tener, eh, tener la unión de varios tipos de contrapunto. Bueno, entonces por aquí Kenan lo que hace es recordarnos que estamos trabajando con un contrapunto uno a uno que se está desplazando. Entonces aquí nos presenta lo que pasó en Bach, pero en formato de uno a uno, aquí lo que pasó en Beethoven, pero sin el desplazamiento, y aquí lo que pasó en el ejemplo de Carl Philipp Emanuel, pero ya sin el desplazamiento, ¿cierto? Entonces, básicamente nos dice, lo que hacen esas voces es que shift es como que se mueven, se cambian, se adelantan por medio tiempo, ¿cierto? Bien, bueno, ahora empecemos a ver un poquito más en profundidad lo que va pasando ahí. Nos dice, eh, pero no quiere decir que todo contrapunto uno a uno puede ser convertido en un buen contrapunto de cuarta especie, simplemente por desplazar una de las voces una fracción del tiempo. Algunos de esos patrones resultantes podrían ser usables, pero otros no. Cuando las notas ligadas o repetidas son suspensiones, anticipación o nota del acorde, el resultado es usualmente satisfactorio. Entonces miren las tres opciones que vamos a tener para hacer síncopas: suspensiones, anticipaciones o notas del acorde. Muchachos, de una vez les anticipo que principalmente suspensiones y notas del acorde. Las anticipaciones son más bien escasas. Bien, nos dicen estas posibilidades van a ser consideradas a continuación. Entonces, primero que todo la suspensión. Aquí Kenan nos hace un repaso de suspensiones. Es importante que tengan en cuenta eh, que aquí nosotros en el Classroom tenemos también un repaso, digamos, con uno de estos documentos, con estos dos documentos, para que lo puedan también mirar de una manera más resumida, muchachos. Bueno, ahora vamos a ver qué nos acordamos de las suspensiones. Primero que todo, las suspensiones son unas de esas notas extrañas que son parte de la figuración, ¿sí? Y nos dice que es muy utilizado un dispositivo muy utilizado, una herramienta que se usa mucho en la síncopa. Algunas de esas consideraciones especiales que a veces, digamos, se han estudiado en cursos de teoría que son, y digamos, básicos y que nos toca repasar. Nos dice, la suspensión involucra tres momentos, y aquí están los tres momentos: 1, 2 y 3. 1, Kenan lo llama preparación, ¿cierto? Sí. Acuérdense que las notas extrañas al acorde deben ser preparadas y resueltas. Entonces hablamos de la preparación. En segundo lugar, aquí, la nota suspendida que está ligada o repetida de la preparación, ¿sí? Y es no armónica a la armonía implicada, es decir, es una nota que no pertenece al acorde, no pertenece al acorde. Si aquí la armonía implicada son estas dos notas, es decir, la resolución y la nota que tenemos en la otra voz, el acorde sería do mayor, do mi. Re es una nota que no pertenece a do mayor. Entonces, en ese momento tenemos la suspensión, que también se puede llamar la ejecución de la nota extraña, o la disonancia. En algunos textos también hablan de la disonancia, ¿sí? Denme un segundo, muchachos, que esto se está moviendo ahí como sin...
ahora sí, muy bien. Y luego de la suspensión, denme un segundo que es que estos PDFs aquí se mueven muy maluco. Denme un segundo, yo lo abro en otro software que sea más fácil de manejar. Muy bien, muy bien. Entonces, la suspensión va a tener tres momentos, como toda nota extraña: una preparación, la ejecución y la resolución. En la ejecución tenemos normalmente la disonancia. Muy bien. Mm, cosas que hay que tener en cuenta que nos dice Kenan. Preparación viene de una nota del acorde. Miren aquí, re fa es una nota del acorde, que podría ser, por ejemplo, un re menor o un sol 7. Luego viene la nota extraña contra la nota del acorde y luego la resolución en una nota del acorde. Muy bien, nos dice, en este ejemplo la preparación es una sexta, esta sexta, fa, re. La suspensión propiamente involucra una séptima que resuelve a una sexta, séptima que resuelve a sexta. Sí, de hecho, fíjense muchachos que el cifrado de este acorde sería un primero en sexta, porque el acorde es do mi y estamos en primera inversión, ¿cierto? Y por aquí Kenan nos dice, y va a ser referida como una suspensión 7/6, ¿sí? 7/6. A mí me choca un poquito esa manera de verlo. Miren que él incluso nos dice aquí, a continuación hay otras suspensiones frecuentemente usadas. Si nosotros miramos esta suspensión, ¿sí? Esta suspensión es básicamente la misma. Miren que venimos un re, se queda el re y baja el do en un acorde de do, ¿cierto? Entonces, la suspensión como tal es una suspensión 9/8, es la misma, ese re que va al do en un acorde de do mayor. Aquí es un re que va al do en un acorde de do mayor, que está en primera inversión. Pero muchachos, yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender y en la teoría tenemos que aprender de la simplificación de los asuntos. Es decir, no podemos inventarnos un casito más y otro casito más y otro casito más. No, solo cuando es necesario. Aquí lo que vemos es una suspensión que va desde la novena hasta la fundamental. Si nosotros pensamos en la fundamental desde acá. ¿Cuál es el asunto? Que el acorde está invertido. Bueno, cuando nosotros tenemos el acorde invertido, si este acorde se llama do mayor, nosotros lo seguimos llamando do mayor cuando está en inversión. Decimos do mayor en fundamental, do mayor en primera inversión, do mayor en segunda inversión. Por lo tanto, el fenómeno de la suspensión es el mismo. Es una suspensión que está resolviendo en la fundamental. ¿Sí? Miren que aquí, por ejemplo, tenemos otro caso. Eh, bueno, miremos este otro caso. El caso es distinto, aunque la suspensión es re, do, este ya no es un acorde de do mayor, este es un acorde de la menor. El la y el do son las notas del acorde. Y por lo tanto, desde la fundamental, ya lo que sentimos es una suspensión que resuelve en la tercera del acorde. Pero este acorde está en fundamental. La suspensión es 4/3 porque resuelve en la tercera. Miren que tenemos otra suspensión, esta, que resuelve en la fundamental. Esta suspensión también resuelve en la fundamental. Entonces, ¿por qué si el caso es el mismo, solo varía que el acorde esté en inversión? ¿Por qué no la llamamos igual? Suspensión 9/8. 9/8 nos indica que es una suspensión que resuelve en la fundamental del acorde. Suspensión 4/3 es una que resuelve en la tercera del acorde. Y miren esta otra, por ejemplo, re, re, do. ¿Cierto? Aquí Francolí nos puso las mismas, perdón, Kenan nos puso las mismas notas para, en algunos casos diferentes, pero otros casos iguales. Miren que aquí el acorde, si esta es la resolución que es el do, el mi es otra nota del acorde, o sea que el acorde es do mayor. ¿Qué está pasando? Es la misma suspensión 9/8 que vimos aquí. 9/8 va a la fundamental, 9/8 va a la fundamental, 9/8 va a la fundamental. Solo que aquí está ocurriendo en el bajo. Aquí ocurre en el acorde en fundamental, aquí ocurre en el acorde en inversión. Entonces, esa misma suspensión, Kenan la está llamando 2/3, 9/8 y 7/6.
Yo no me aprendo eso, me parece ilógico aprenderme una cosa que es el mismo caso, solo que con el acorde invertido, con el acorde fundamental o con la suspensión en el bajo, aprendérmela de tres maneras distintas, como si fueran tres nombres distintos. No me parece lógico. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que yo les propongo? Yo les propongo que pensemos en estas tres suspensiones o cuatro suspensiones que son las que normalmente se usan. ¿Y cómo las distinguimos? Dependiendo de a qué factor del acorde resuelve. Si resuelve a la fundamental, la suspensión es 9-8. Si resuelve a la tercera, como en este caso, la suspensión es 4-3. Hay otra suspensión, vamos a ver aquí, esta, que es el retardo. Miren que aquí tenemos otra vez do y mi. Tenemos el acorde de do en primera inversión y tenemos una suspensión que sube, que resuelve subiendo. Esa suspensión, como nos dice aquí Kenan, algunas veces se llama retardo. ¿Sí? La suspensión que resuelve subiendo de a la tónica. Miren que la suspensión anterior bajaba a la fundamental del acorde, aquí estamos subiendo a la fundamental. Entonces esta suspensión es la suspensión 7-8, porque si nosotros la pensamos desde la fundamental, que es do, de do a do, así hay una séptima y a do hay una octava. Entonces esta es la suspensión 7-8 que se considera retardo. ¿Sí? Bien. En ese sentido, muchachos, si nosotros tenemos varias suspensiones como acá, en lo que vemos en el Classroom, vamos a mirar este repaso de suspensiones que tenemos en el Classroom. Vamos a ver, muchachos, que simplemente uno puede hacer un retardo que llegue a cada una de las notas del acorde. ¿Y cuáles son las notas del acorde? Pues la fundamental, miren que aquí tenemos el acorde en estado fundamental. Podemos hacer una suspensión que llegue desde arriba a la fundamental. Sería la suspensión 9-8 por el intervalo desde la fundamental. Tenemos otra suspensión que llega a la fundamental pero desde abajo, que es el retardo. La llamamos 7-8. A la otra nota que podemos llegar del acorde es llegar a la tercera. Miren que aquí llegamos a la fundamental, aquí llegamos a la tercera. 4-3. No se usa llegar a la tercera desde abajo. O sea, este re no se usa que suba al mi, se usa que tenga la mayor resolución, es decir, llegar a la fundamental. La suspensión que forma una cuarta desde el bajo, do, fa, llega a la tercera. ¿Esto qué es? Muchachos, lo que pasa en el acorde cadencial. El acorde cadencial tiene una suspensión o apoyatura que es 4-3. Muy bien. Y esta es la otra que pasa en el acorde cadencial, la suspensión 6-5. Miren que aquí estamos llegando a la quinta del acorde. Entonces llegamos a la fundamental desde arriba y desde abajo por grado conjunto. Llegamos a la tercera desde arriba y a la quinta desde arriba. No hay más, no podemos llegar a otra nota del acorde. Normalmente vamos a llegar a la fundamental, a la tercera o a la quinta. Bien, fíjense entonces que en ese sentido tenemos cuatro posibles suspensiones. La 9-8, el retardo 7-8, la suspensión 4-3 y la suspensión 6-5. Si el acorde se invierte, si la suspensión la hago en el bajo, claro, me va a dar un cifrado distinto, pero una cosa es el cifrado y otra cosa es la suspensión. El tipo de suspensión es la misma, es una nota extraña que resuelve en la fundamental, nota extraña que resuelve en la fundamental subiendo, nota extraña que resuelve en la tercera, nota extraña que resuelve en la quinta, y pare de contar. Si nosotros nos aprendemos estas cuatro así, nos queda muy claro el tema de las suspensiones, siempre pensándolo desde la fundamental. Pero si nos vamos a mirar lo que nos propone aquí, por ejemplo, Kenan, que miren esa suspensión 7-8, la llamemos suspensión 5-6, y si está en fundamental el acorde, entonces la llamemos 7-8, ¿cierto? Y si ocurre en el bajo, otra nomenclatura también bien rara. Y que esta suspensión, que es la misma que aquí, 9-8 y 7-6, y la misma que aquí, 2-3. No, muchachos, eso no se lo aprende nadie, ¿cierto? También tendríamos que tener esta suspensión 4-3 que puede pasar en el bajo, nos daría otro cifrado. Nos daría un cifrado que sería 5-6, ¿cierto? Entonces, eso se nos vuelve un enredo. La propuesta mía es que pensemos las suspensiones siempre desde la fundamental y así vamos a tener solo estas cuatro posibilidades.
Y eso sí, estemos preparados para que esto ocurra. En los acordes en inversión, ya sabemos que básicamente acordes en primera inversión, ¿cierto? Y para que ocurran en el bajo. Eso nos va a dar cifrados distintos, eh, pero el concepto como suspensión lo vamos a tener claro. Bien, entonces continuemos acá. Una de las cosas que nos dice que eran por aquí es que este intervalo, que es una cuarta, también es un intervalo que es disonante, como este, pero nos dice que es un intervalo esencial. ¿Qué quiere decir esencial? Que se forma entre notas del acorde. Si aquí tenemos el acorde de séptimo, si, re, fa, o el de quinto 7, sol, si, re, fa, estas dos notas son del acorde. Bien, bueno, nos dice que tengamos mucho cuidado porque el encanto de las suspensiones o lo interesante de las suspensiones es el elemento disonante que se crea en la suspensión, en la nota suspendida y que, eh, que va a resolver después, ¿cierto? Eh, y nos dice, algunos de esos intervalos que contienen la segunda o la séptima son de alguna manera más efectivos que otros. Eso es relativo, muchachos, porque la suspensión 4/3 también funciona muy bien, ¿sí? Nos dice, la disonancia es desde luego más fuerte cuando ocurre una segunda menor. Ahora nos dicen, esas suspensiones a menudo se introducen para mantener un fluido rítmico que no está presente en una versión 1 a 1, ¿cierto? Y nos dice, pilas con estas suspensiones. Nos dice, estas suspensiones deben ser evitadas. Si nosotros tenemos claro lo que pasa en las otras suspensiones, nos vamos a dar cuenta por qué. Es decir, en la nomenclatura que nosotros usamos. Fíjense que aquí tenemos una suspensión que es una suspensión 9/8, pero una de las cosas que debemos evitar en la suspensión es que la nota donde llegamos ya se esté haciendo antes. Entonces aquí el final del chiste, que era do, ya lo estoy oyendo desde antes. Aquí no se me está produciendo una buena suspensión. Esta suspensión que llega aquí a la fundamental se puede hacer si este do está una octava más abajo, ¿sí? Bueno, lo mismo aquí, por ejemplo, tenemos una suspensión que no funciona bien. Si nosotros vemos las notas de este acorde, las notas del acorde serían el do y el sol. Ese acorde sería un acorde de do mayor, o aparentemente sería un acorde de do mayor. ¿Qué suspensión es, muchachos? ¿Quién nos dice qué suspensión es esta? Según la nomenclatura que yo les propongo. 6-5, profe. ¿Cómo? 6-5. 6, 6, 5, sí, correcto, muy bien. Porque si miramos los factores del acorde, do, mi, sol, sol es la quinta y desde la fundamental tendríamos una sexta que llega a la quinta. Claro, aquí hay un error y es que estamos llegando al acorde en segunda inversión. Entonces miren, nos queda un intervalo de tercera que llega a un intervalo de cuarta, que es un intervalo disonante con el bajo. Como aquí estamos a dos voces, esta cuarta va a ser disonante. ¿Por qué? Porque llegamos al acorde de tónica o a un acorde mayor en segunda inversión. Entonces hay una disonancia, ¿sí? Porque el acorde estaría en segunda inversión. Esa suspensión vamos a ver que casi no se usa. ¿Por qué? Aquí a dos voces casi no se usa. Porque básicamente llegaríamos a si este bajo está por aquí, si este do está en el bajo, llegaríamos igual a una quinta, el acorde estaría vacío. A no ser de que tuviéramos un contrapunto, por ejemplo, con más notas, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos esta otra posibilidad. Aquí está ocurriendo exactamente lo mismo que acá, haciendo la suspensión en la voz superior. ¿Cuál es el problema que estamos considerando? Que el acorde es sol y re. La nota de resolución es el sol. Este sol y este re formarían el acorde, por lo tanto el acorde también está en segunda inversión, ¿cierto? Miren que estamos llegando a la cuarta. Estaremos llegando al acorde sol si re con re en el bajo, eso es segunda inversión. Muy bien, entonces evitar esas cosas. Miren que aquí nos hablan de la suspensión 2/1 es extraña, porque la nota de resolución ya se escuchó con la nota suspendida en la misma octava. Sí, bueno, bueno.
aquí tenemos pues como que pensar en estas nomenclaturas raras que nos pone Kenan. Pero bueno, aquí esto es básicamente una explicación de lo que está pasando acá y nos dice por qué no es bueno esto. Ahora, aquí nos mencionan otras que debemos tener cuidado con ellas. En este caso, miren que estamos teniendo lo que decíamos ahorita, es posible, pero llegamos al acorde con quinta, es decir, aquí el acorde sol re, si tuviéramos de pronto otras notas que nos hagan sonar la tercera, va a ser mejor. Y por acá tenemos el acorde también llegando a la, miren que esta sería una suspensión 9-8, el acorde sería sol re y estamos llegando a la fundamental desde arriba, en el bajo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que llegamos al acorde con quinta y después de este intervalo que es vacío a otro intervalo vacío, disonante vacío. Miren que aquí por lo menos es una sexta, sol mi, que llega a una quinta, pero aquí es cuarta y luego quinta, entonces va a sonar muy mal. Bueno. Luego nos dice la suspensión 7-8. La suspensión 7-8 para mí es el retardo, pero bueno, aquí Kenan la está poniendo de esta manera. Fíjense que es básicamente la suspensión 9-8 que está ocurriendo en el bajo. Ya nosotros sabemos cuál es el problema, ¿sí? Nos dice, tradicionalmente es evitada en el contrapunto estricto. ¿Por qué? Primero porque presenta una séptima, ese intervalo de séptima, y luego la octava, es decir, una disonancia y luego esa resolución al sol, la séptima no va a estar bien. ¿Cuál es el problema de esta suspensión? Básicamente que estamos duplicando la nota que va a hacer la resolución, la estamos oyendo desde antes, entonces nos está dañando la llegada a la resolución. Si aquí en vez de do tuviéramos un mi, no hubiera habido problema. Si en vez de este do tuviéramos un mi, se podría hacer esa suspensión, sería una suspensión 9-8, pero no se estaba oyendo el do, se estaba oyendo la tercera del acorde, ¿cierto? Entonces eso ayudaría. Nos dice sin embargo aquí Kenan, que sin embargo esta prohibición parece haber sido, digamos, digamos que los compositores de la práctica común les pareció que sonaba bien, a dos voces. Algunos de estos compositores no tuvieron ningún problema en usar esta suspensión 9-8 en el bajo y por lo tanto es aceptable en los trabajos que nosotros hagamos. Bien, pero sabemos que es mucho mejor de otras formas. Bueno, ahora muchachos, como la época del barroco es conocida precisamente por lo recargado de los adornos, las suspensiones pueden estar también adornadas en su resolución. Entonces nos dicen, a veces no resuelven directamente. La resolución puede estar demorada por la inclusión de algunas notas entre la nota suspendida y la nota de resolución. Miremos acá, por ejemplo. Ahí tenemos, vamos a hacer el análisis, digamos bien paso a paso. El acorde aquí que tenemos es un acorde de mi, la nota de resolución es mi y en el bajo tenemos sol sostenido. Es decir, la suspensión es una suspensión 9-8. Estamos resolviendo desde arriba a la fundamental que es el mi, ¿cierto? El cifrado nos diría otra cosa, el cifrado nos diría, bueno, desde el sol hasta el fa hay una séptima y desde el sol hasta el mi hay una sexta. Eso ocurre porque el acorde está en inversión. Bueno, ahora, entre esta nota fa, que está formando la disonancia, a este mi está sucediendo este si. ¿Qué es ese si? Es una nota del acorde. El acorde es mi, sol, si. Y es un salto muy bueno el de cuarta. Entonces, para llegar a este mi, por este grado conjunto que baja, tenemos también esa cuarta que nos apoya. Si tenemos ahí este fa que viene antes de un acorde que sería este acorde de re, perdón, es un fa sostenido. Este fa que va a llegar al mi, tenemos en el bajo ahí esa sería la resolución sin ese si, pero si tenemos el fa, el sol sostenido,
ahí tenemos digamos, la resolución fa mi, que sería lo que buscamos, pero apoyado por este salto de cuarta. Ahí este adorno, ¿cómo se llamaría? Nota acordal. ¿Sí? Esa es una nota acordal, es un adorno en el adorno, hacer ese saltico. Bien, miremos otro ejemplo. Miren aquí, la resolución de este sol, que se extiende por toda esta nota, es una cuarta, re sol, que está buscando llegar al fa. Y miren toda esa escala que pone ahí en el ejemplo de Bach para llegar a este fa. Entonces podemos tener esos casos de esos adornos. Miremos este otro, sol. Ese sol simplemente tiene una bordadura, ¿cierto? Llegamos al mismo sol B cuadro que va a resolver al fa. Tiene una bordadura en la voz superior, en la suspensión, pero fíjense que la voz inferior también hace otro adorno, otra bordadura. Esto se puede haber quedado como la, ¿cierto? Aquí la nota de resolución es este fa con este la que viene desde el principio, la fa. Y el bajo también hace una bordadura inferior. Muy bien. La suspensión básica nos la están mostrando ahí, sería dejar el la y el sol hubiera llegado al fa. Este sol hubiera llegado al fa. Esta es la suspensión básica. Muy bien. También una suspensión 9/8. Miren que el acorde sería fa menor, fa la bemol, pero está en primera inversión. Por eso el cifrado aquí cambia. Muy bien. Miremos aquí otra posibilidad. Nos dicen, en los ejemplos 20A y B, la nota de resolución se oye brevemente, ornamentada por una o más bordaduras, que digamos que se anticipan al punto de la resolución real. Claro, aquí volvemos a notar esto, miren el acorde mi sol, mi bemol sol, tendríamos ahí un acorde de mi bemol en primera inversión, el fa está resolviendo al mi, sería una bordadura 9/8, y miren cómo hace básicamente pues esta como una especie de bordadura más salto. Bueno, aquí digamos que hay algo, la bordadura sería el mi fa, pero además de ese mi se hace otra nota ahí para hacer un salto, como una especie de cambiata. Bueno, Profe, eso es como un 4 contra uno suspendido, algo así. miren que sí, estamos juntando varios tipos de contrapuntos. Sería un contrapunto que está haciendo por aquí 2 contra 1, miren, 2 contra 1, por aquí también 2 contra 1, o 4 contra 1 más bien, en esta blanca, otra vez 2 contra 1, y en este lugar tenemos suspensión más 4 contra 1, ¿cierto? Tenemos el contrapunto sincopado, que además se vuelve a dar acá, ¿ven? Como una especie de imitación, y se va a volver a dar aquí 4 contra 1 sincopado. Sí, muy bien la observación, Carlos Andrés. Bueno, y algo parecido en este lugar, el re que va a resolver al do. Miren que la nota es la desde acá, la nota del bajo, la nota del acorde, el acorde sería la do mi, la suspensión es re que va al do, o sea es una suspensión 4/3, re que va al do, el do es la tercera, pero miren que el bajo, en vez de quedarse estático, se mueve por las notas del acorde, la, mi, la, y llega a la misma nota que esperábamos o que escuchamos como fundamental. Muy bien, por aquí tenemos lo que se llama una cadena de suspensiones. También hay unos ejemplos de esto en el Classroom, allá donde tenemos ejemplos de las suspensiones o repaso de suspensiones. Miren la base son simplemente terceras paralelas, donde al desplazar una de las voces, en este caso la voz inferior, se desplaza un tiempo y empezamos a formar una cadena de suspensiones. Aquí, por ejemplo, miren que tenemos una suspensión. Si este es el acorde do mi, esta es una suspensión 9/8 en el bajo, ¿sí? Luego tendríamos aquí este otro acorde que sería las notas si y re. Otra vez este do bajaría a hacer la suspensión 9/8 si pensamos que el acorde es un séptimo, por ejemplo, un acorde de si re fa.
Lo mismo acá, el acorde es la do, las notas del acorde, este si la forman una suspensión 9/8, y lo mismo acá, si el acorde es sol si, este la sol, tendríamos otra suspensión 9/8. Todas esas suspensiones en el bajo. Muchachos, y si hubiéramos movido la voz superior una corchea hacia la derecha, tendríamos una serie de suspensiones 4/3. Imaginémonos eso. Miren, si este do, dejamos este fa contra ese do, el acorde sería do mi, pero tendríamos el fa haciendo la suspensión que bajaría al mi como tercera. Tenemos la cuarta y la tercera. Lo mismo aquí, el si, este mi se quedaría y bajaría el re, otra cuarta y otra tercera, el la con el re cuarta que baja el do tercera, el sol con el do cuarta que baja una tercera. Entonces así podemos hacer una cadena de suspensiones con unas terceras paralelas en contrapunto 1 a 1 que las desplazamos. O también podrían funcionar si fueran sextas paralelas y las desplazamos. Bien. Bueno, miren que aquí nos dicen que no importa el tiempo del compás en el que estemos, podemos hacer suspensiones en ese tiempo, ¿sí? La suspensión no es exclusiva del tiempo fuerte, del primero, no, lo podemos hacer en cada uno de esos tiempos. Lo importante es que tengamos en cuenta que las suspensiones deben ocurrir solo en, más que tiempos fuertes, muchachos, aquí la interpretación es en situación métrica fuerte. Es decir, si tenemos dos corcheas, aquí como la división de dos corcheas, la suspensión ocurre aquí, en la primera corchea. Lo mismo, en este pulso, la suspensión está ocurriendo aquí, el re contra este do que viene de la subdivisión anterior. Aquí ocurre la suspensión, aquí ocurre la suspensión, entonces ocurren en situación métrica débil, perdón, situación métrica fuerte. Miremos este otro ejemplo, aquí nos dice, de otra manera el estrés normal de una métrica sería contrariado. Miremos ahí los ejemplos 22A y 22B. Bien, miren acá, si estamos hablando de tiempos, ¿sí? Si vamos a hacer ya suspensiones que no sean por las subdivisiones de la corchea, sino que los vamos a hacer teniendo en cuenta todo el compás, entonces aquí tendríamos que el primer tiempo es la situación donde encontramos la disonancia y se resuelve en el tiempo débil. O en el tercer tiempo, la disonancia y se resuelve en el tiempo débil. Si hiciéramos eso al revés, la sucesión, la sucesión de disonancia-consonancia en el tiempo 2 y 3, fíjense que tenemos un problema, porque básicamente lo que tenemos es que el acorde está sucediendo en el tiempo 2/3. Y fíjense que esa no es la división normal de un compás de 4/4 como este. Nosotros tenemos todo el compás en un acorde o los dos primeros tiempos en un acorde y los dos segundos tiempos en otro acorde. Normalmente no tenemos el segundo y el tercero en el acorde cambiando desde el primero, ¿cierto? Nosotros no tenemos ese ritmo armónico, un acorde en el primero, otro acorde en el segundo y el tercero y otro acorde en el cuarto. Entonces esto más que una cosa de una norma para seguir en las suspensiones, es más bien un asunto de lógica en el ritmo armónico, ¿sí? Bien. Y cuando hacemos suspensiones con corcheas, fíjense que ya se pueden hacer en otros momentos. Ahora, lo que me están diciendo en este punto C, es sobre la duración de los distintos momentos de la suspensión. Muchachos, ojo con esto. La suspensión, la preparación, lo que veíamos aquí. La preparación, la suspensión y la resolución no se pueden hacer a la loca, ¿sí? Básicamente lo que normalmente, o lo más tradicional, lo que normalmente se hace, lo más tradicional es que la preparación sea de la misma longitud que la suspensión. Y lo mismo, que la suspensión sea por lo menos, o máximo, perdón, la misma longitud de la resolución. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos una suspensión demasiado larga,
La disonancia es lo que más se va a escuchar y vamos a llegar a una resolución muy cortica. No era lo que buscaban en general los compositores de la época. Lo que buscaban ellos era que fueran más medidas las disonancias, o sea, las suspensiones. La disonancia debía durar máximo lo mismo que duraba la resolución o lo mismo que duraba la preparación. Entonces miren que aquí tenemos ese caso. La preparación dura una negra, la suspensión dura una negra y la resolución una negra. Esto es lo máximo que puede durar la suspensión. No puede durar más que la preparación, no puede durar más que la resolución. Vamos a ver los ejemplos que por aquí nos pone Kenan. Miren, aquí la suspensión es de corchea, la resolución es de corchea y la preparación es de corchea. La preparación pudo haber sido más que la suspensión, pudo haber sido una negra, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos una blanca la preparación, la suspensión, o sea, la disonancia, una corchea y resolvemos a una corchea, eso está bien. Lo que no funciona es si tenemos una preparación muy cortica y una suspensión más larga. Miren que aquí la suspensión y la resolución no tienen problema, duran lo mismo, pero la preparación fue muy corta. Entonces, ¿qué es lo que busca esto, muchachos? Eso no es una norma, no es una regla, no se lo inventó un notario por allá, no. La práctica de los compositores les decía, hombre, si yo escucho bien la nota preparada, voy a sentir más claramente la suspensión, voy a estar más preparado para la suspensión y por lo tanto la suspensión no debería sonar más que ella. Lo mismo acá, miren que tenemos una posibilidad, aquí diríamos, hey, ¿cómo así? Resolvimos a un sí que es muy cortico. Lo que pasa es que ese sí es básicamente, está abordado por este la, pero miren que sigue la nota aquí más adelante. Entonces tenemos una resolución adornada. Realmente la suspensión dura una negra, pero la resolución dura dos negras. Lo que pasa es que aquí está adornada. Aquí sí funciona también porque la preparación es más grande que la suspensión y la resolución es igual. Bien, eh, muchachos, esto tiene sus peros, tiene sus contraindicaciones o sus excepciones, porque en más de un coral de Bach esto no pasa así. En algunos corales de Bach se marca mucho que la suspensión es más larga que la resolución. Es decir, ¿qué está haciendo Bach ahí? Está, dándole prioridad a la disonancia que se forma en la suspensión y está resolviendo menos tiempo. Entonces le está dando prioridad a la disonancia sobre la consonancia, ¿cierto? Miren que aquí tenemos una segunda, aquí ya tenemos una tercera. Eso yo lo he observado en algunos corales y tiene que ver con el texto. Por ejemplo, un texto que habla mucho sobre el pecado, o sobre el sufrimiento, o sobre lo difícil de la vida y que vivimos en un valle de lágrimas que es de sufrimiento. Pues ahí lo que está haciendo Bach es mostrar con la disonancia, está simbolizando el sufrimiento y que ese sufrimiento, esa disonancia no se resuelve suficiente tiempo. Entonces la disonancia dura más que la consonancia. Es una representación que hace Bach de una situación que sugiere el texto. Entonces, esto hay que ponerle sus peros cuando la música tiene otras intenciones. Eso sí, pilas ustedes al hacer los ejercicios, después no me vayan a decir, profe, es que yo había pensado en un texto que, que justificaba eso. No, nosotros lo vamos a hacer de la manera más tradicional porque pues estamos en un proceso, digamos, de aprender lo que más se hacía, pero teniendo en cuenta pues que eso se puede cambiar, puede haber situaciones específicas con eso. Bien, bueno, por aquí esto todavía no lo miremos. Ahora, ya vemos que una de las situaciones con las que podemos hacer síncopa entonces es la suspensión. Otra, como les anticipaba ahorita, la anticipación no es tan frecuente, no es tan común, se da más esporádicamente. Uno puede tener una porción de música muy grande haciendo suspensiones y no encontrar casi anticipaciones, o encontrar muy poquitas o no encontrar ninguna. Este es un ejemplo excepcional donde encontramos un montón de anticipaciones.
Bueno, todos sabemos que una anticipación, nos dice por aquí, es básicamente cuando traemos una nota del acorde siguiente. Es lo contrario a la suspensión. La suspensión es un acorde que deja una de sus notas, aquí por ejemplo, este acorde que es Do, deja una nota del acorde anterior en el acorde siguiente y forma disonancia en el acorde siguiente, luego resuelve. La suspensión es lo contrario, es como si este Si, que es la nota que es del acorde, nos la hubiéramos traído antes, en el acorde de Do. Si no es una nota del acorde de Do, lo que estamos haciendo es anticipar, ponerla antes. Entonces miremos esos ejemplos aquí. Pilas, nos dicen aquí, la anticipación es más frecuentemente vista en cadencias. Todos conocemos mucho la anticipación de la tónica, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tenemos aquí, tenemos esto, por ejemplo, ¿cierto? Ahí se anticipa la tónica, se hace en el acorde de dominante como una anticipación del acorde de tónica. Pero nos dice, también aparece en otras situaciones musicales, como esta que se están viendo aquí. Pilas, de manera diferente a las suspensiones, las anticipaciones son muy rara vez usadas en cadena. ¿Sí? Muy rara vez, esta es una de esas muy raras veces. Bueno, fíjense que aquí tenemos este acorde, Fa, La, acorde de Fa mayor. Y si vemos el contrapunto 1 a 1 de donde viene esto, tendríamos aquí una Sol Mi. Ese es el acorde que sigue. Bien, ese acorde hubiera cambiado en este tiempo, pero fíjense que ese Mi se anticipó. Es decir, el acorde era en este momento Sol Mi y ese Mi se hizo antes. Lo mismo, aquí pasaríamos al La, Fa, el acorde de Fa, y este Fa se hizo antes. Muy bien. Lo mismo, seguimos aquí, acorde Si, Do sostenido, aquí ya tenemos, es otra cosa. Miren que aquí ya cambiamos, tenemos la Do, sería el acorde La mayor para ir a Re, y lo que está pasando es que se está quedando este Do ya como una suspensión. Suspensión para ir a este acorde de Si bemol mayor, esta sería una suspensión un poquito extraña, que iría a la tercera subiendo. ¿Por qué situación se da esto? Porque es que aquí Carl Philippe Emanuel está haciendo algo que no es como lo que normalmente queremos. ¿Qué tenemos aquí? La Do sostenido sería la dominante de Re. Y está resolviendo la dominante, la sensible. Claro, ese Do sostenido debe ir al Re. Pero ¿qué pasa? Que en vez de ir a Re menor, Carl Philippe Emanuel está haciendo el sexto de Re menor. O sea, está pasando a Si bemol. ¿Cierto? Entonces ahí lo que está sucediendo es que tendríamos una suspensión 7-8 o retardo, pero como hicimos una resolución evitada o resolución rota de ese La 7, de este acorde de La, pues llegamos a algo muy extraño, que uno diría, si el acorde es Si bemol, aquí estamos haciendo una suspensión 2-3, ¿cierto? Bueno, exactamente eso está pasando, solo que realmente esta es la sensible del Re. Aquí Carl Philippe Emanuel en este momento como que nos llevó a un engaño. Sí, esa es la cadencia. Acuérdense que en inglés esta resolución del quinto en el sexto se llama deceptive. Deceptive es engañosa. Bien. Bueno, y así sucesivamente, muchachos. Miren que aquí se rompe la síncopa. Miren, esto también puede pasar. Se rompe la síncopa y aquí tenemos un contrapunto donde ya no hay síncopa. Este Do Fa, Mi, ¿cierto? Aquí tenemos una especie de apoyatura, Do, Fa, Mi, tenemos Do, miren cómo se anticipa este Mi, bueno, puede funcionar como anticipación o más bien como nota de llegada de este Fa. Y lo que sí sucede por acá es que el Si viene a ser una especie de séptima, Do, Si bemol, se queda como suspensión. Miren entonces, aquí el acorde sería Fa, La, este Si resuelve al La. Miren entonces que tenemos ahí una mezcla de anticipaciones, suspensiones, notas del acorde. Así es más o menos como va a funcionar el contrapunto, eh, sincopado. Este es otro ejemplo donde tenemos varias anticipaciones, ya ustedes lo pueden revisar.
y el contrapunto básico 1 a 1 de donde salió, ¿cierto? Ustedes pueden ya mirar aquí para que vean todas esas anticipaciones que son bastante, es poco común que encontramos tantas. Bien, nos dice, debe ser anotado que las anticipaciones aparecen considerablemente menos frecuentemente que las suspensiones, ¿sí? Y que, eh, y que más que otros tipos de notas no armónicas, ¿sí? Y que la mayoría de otras notas no armónicas, es decir, vamos a tener muchas más suspensiones que anticipaciones, pero vamos a tener muchas más notas de paso, bordaduras, cambiatas, etcétera, que anticipaciones. Las anticipaciones son más bien escasas. Bueno, entonces muchachos, ya vimos que podemos hacer contrapunto sincopado con suspensiones y con anticipaciones, pero también bastantes, vamos a usar bastantes notas que son notas del acorde, ¿sí? Miren entonces que aquí, por ejemplo, vamos a empezar con esta parte que es más fácil ver la nota ligada. Miren que tenemos un acorde que es do mi, ¿cierto? Do mi, y pasamos a un acorde que es la do mi, la do mi. Esta nota no es una suspensión, no es una anticipación, es una nota de los dos acordes, do mi y la do mi. Ahí lo que estamos haciendo es síncopa. ¿Sí? Fíjense que aquí el objetivo de este contrapunto no es hacer suspensiones, no es hacer anticipaciones, no, es hacer síncopas. Esas síncopas se pueden hacer con suspensiones y anticipaciones, pero también con notas del acorde. Lo mismo tenemos aquí. Si aquí el acorde es do mi, miren que este do se puede quedar como nota del mismo acorde formándonos la síncopa, ¿sí? Entonces aquí el efecto rítmico es lo interesante, desplazar el acento hacia la parte débil de cada pulso. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Muy bien. Nos dice, hay algunos patrones que no se van a usar y que por lo tanto Kenan nos va a dar unas alternativas, ¿sí? Nos dicen, ya vimos que no es simplemente hacer un contrapunto a uno y desplazar una de las notas medio tiempo, ¿sí? Nos dicen entonces que algunos de esos patrones son generalmente no usables. Vamos a verlos aquí. Si tenemos esta base de contrapunto do, mi, fa, re y simplemente desplazamos uno de los patrones, miren que el hecho de tener este do, fa como un salto, miren este do, me está generando, do con el re me está generando una novena, ¿sí? Esa novena es una disonancia y por lo tanto la nota extraña del acorde es este do. La nota extraña es este do. Miren que como nota extraña está preparada, listo, tiene una preparación, pero no conocemos una nota extraña que se prepare de esta manera y resuelva por salto. Entonces aquí no tenemos ni suspensión, ni anticipación, ni bordadura, ni cambiata, ni apoyatura, nada, ¿cierto? Esta no es una nota de figuración, porque la resolución y la preparación no ocurren de esta manera en ninguna nota de estas. Ahora, ¿dónde puede ser usable? Puede ser usable aquí, mi, re. Fíjense que es muy lógico, muchachos, la mayoría de notas de figuración resuelven por grado conjunto. Entonces, esta que es por salto, esta voz no nos va a servir para hacer la, la síncopa. La que nos sirve para hacer la mejor síncopa va a ser la nota superior. De hecho, aquí nos va a quedar una suspensión. Mi es nota de este acorde y en el acorde fa, re no es nota del acorde, está haciendo una suspensión 9-8. Si pensamos en este acorde como un segundo, re, fa, la, por ejemplo. Muy bien, aquí tenemos que las dos voces van por grado conjunto, pero hay una que funciona mejor que la otra. Miremos por qué. Si nosotros tenemos que el acorde es, el acorde aquí es do y el acorde aquí es si, re, tenemos un acorde básicamente de séptimo, si, re, fa, ¿cierto? Miren que el hacer este do, re, ¿qué estamos haciendo? Estamos llegando a la tercera del acorde, que sería si, re, fa, estamos llegando a la tercera por una suspensión que sería 2, 3. Es decir, estamos llegando a la tercera desde abajo, ¿sí?
Esa llegada desde abajo a la tercera no es uno de los patrones que vimos por aquí en este repaso de suspensiones. Miren que a la tercera llegamos desde arriba con la suspensión 4-3. No hay ninguna suspensión que sea 9-10, 9-10 o que sea 2-3, no. Entonces ahí por ejemplo tenemos esa situación. Esa no es una suspensión correcta. La que sí podemos hacer es esta, do si. Ahí tenemos que estamos llegando a la fundamental del acorde, entonces estamos haciendo una suspensión 9-8. Esta sí funciona. Vamos a ver qué nos dice Kenan de esta C acá. Nos dice 25A. En C, aquí en C, las notas en la voz inferior forman un retardo, pero uno que no es bueno, por dos razones. Los retardos son, digamos, escasamente usados en la voz inferior. Eso es relativo. De hecho, ya Kenan nos ha mostrado un montón de ejemplos que sí son en la voz inferior. Y el tratamiento de la séptima con la voz inferior, moviéndose arriba hacia la resolución, es poco característica, es decir, no es propia de las suspensiones. Fíjense que estas dos razones, esta de la séptima, muchachos, aquí, esta de la séptima, que la séptima no resuelve subiendo, hombre, yo creo que todo se simplifica mucho más si entendemos las suspensiones simplemente desde estos cuatro patrones, ¿cierto? Este patrón es el único que llega a la tercera del acorde. Kenan ahí nos habla que es que la séptima, que yo no sé qué, no, más bien es el asunto que sí, la séptima no resuelve hacia arriba, pero es por otra lógica, es porque estamos llegando a la tercera del acorde y la tendencia del intervalo que llega a la tercera es el de cuarta, que es el que nosotros ya tenemos referenciado aquí. Fíjense que es mucho más fácil, muchachos, entender estos cuatro patrones que entender estos cuatro patrones con otros números en inversiones o si está en el bajo o lo que sea. Bueno, por lo menos para mí es más sencillo. Yo les doy las dos opciones, la que presenta Kenan o la que les estoy presentando yo, y ustedes ya deciden. Bueno, aquí en el contrapunto de cuarta especie también vamos a tener que cuidar los paralelismos. Fíjense que una suspensión como estas, que en primer lugar es una suspensión un poquito extraña, es este 7-8. Miren que si nosotros la convertimos a un contrapunto 1 a 1, nos va a mostrar claramente las octavas do, do, re, re, ¿cierto? Entonces ahí por ejemplo tendríamos paralelismos y no deberían ser hecha esta suspensión. De otro lado, si nosotros tenemos claro que la suspensión 7-8, esto no debe sonar en el bajo, esa nota de resolución no debe sonar en el bajo, tenemos claro que esa suspensión no se debería hacer ahí. Adicionalmente, tenemos aquí quintas, do, sol, re, la. Entonces, si esto lo convertimos a 1 a 1, nos quedan las quintas. ¿Cómo se pueden usar estas quintas paralelas? Muchachos, nosotros ya vimos esto en estructuras. Miren que aquí tenemos unas quintas paralelas escondidas. Si, sol es una sexta, pero la llevamos aquí a do, sol, sería una quinta. Miren que el siguiente intervalo que se forma es do, la. Ahí hay una sexta, pero el que sigue es una quinta, re, la, ¿cierto? Si nos saltamos el que seguiría sería una quinta. Esto es una manera en la que los compositores de la época evitaron esas quintas paralelas y las convirtieron en unos intervalos que fueran más usables. Miren que aquí, al pasar primero la voz superior al la, sol, la, básicamente un acorde nuevo, ahí lo que está pasando es un acorde nuevo, tenemos do, sol como acorde de do mayor y la, do como un la menor, luego pasamos re, la como re menor, y luego este si, re, si como un acorde de séptimo en primera inversión. Por eso miren el 6, aquí tenemos la, do, un acorde de la menor en primera inversión, por eso hay un 6. Lo mismo aquí, mi, do, mi, si, tendríamos el acorde de mi menor, y cuando pasamos al do tenemos este mi, do, un acorde de do mayor en sexta. Esto, muchachos, lo usamos en las secuencias
que subían por segundas. Miren que aquí tenemos una secuencia por segundas. Do, re, mi. Cuando vimos esto en estructuras, ustedes lo debieron haber visto por allá en segundo semestre, y si estuvieron en tercer semestre conmigo, hicimos repaso de esto. Aquí tenemos las secuencias por segundas ascendentes que utilizan este tipo de descifrado. Muy bien. Ahora, nos están entonces diciendo que hay algunas posibilidades acá, que es hacer el contrapunto sincopado, bien sea usando ligaduras o notas repetidas. Entonces nos dicen, hay ejemplos de contrapunto sincopado que hemos visto que vienen de un contrapunto 1 a 1. Una de las voces se mueve, se desplaza. Similarmente, los ritmos en triple subdivisión que se derivan de un contrapunto 2 a 1 podrían hacer un efecto similar o podrían tener un comportamiento similar. Vamos a verlo. Miren que si tenemos un contrapunto de 2 a 1 como este y simplemente desplazamos por el silencio y dejamos la suspensión, entonces se nos va a convertir en un contrapunto 3 a 1. Miren que aquí tenemos el do y el si que se desplaza y luego el la. Entonces un contrapunto 2 a 1 podría pasarse a 3 a 1 con síncopa, ¿sí? Lo que tendríamos aquí, pues si esto lo quitamos de las síncopas, lo volvemos un contrapunto más básico, es que tendríamos estas notas repetidas, ¿cierto? Esas notas repetidas que son posibles siempre y cuando se hagan como patrones. Esa repetición, si se hace como patrón, funciona. ¿Sí? No si lo hacemos eventualmente una repetición ahí y ya. Bueno, en el ejemplo 28 vemos, aquí nos dice, el uso de este patrón en un ejemplo de la música. Miren que básicamente ahí lo que tenemos es este contrapunto 2 a 1 que se convierte en 3 a 1 por medio de esta ligadura. Nos dice, en la estructura básica 2 a 1, esta que vemos aquí, do, si, la, sol, sol, fa, es decir, do, si, la, sol. Ahí lo que estamos añadiendo de por medio es otra nota del acorde. El acorde, por ejemplo, re, fa, la, do, ¿cierto? Este la es otra nota del acorde. Entonces ahí lo que se usó fue una notica más del acorde para crear el 3 contra 1. Bueno, involucra esta síncopa como una cadena de suspensiones, consecuentemente puede también ser reducido a una forma 1 a 1. Miren la forma 1 a 1 que sería el si, el la, es decir, las notas que están quedando como suspensiones, pero ya puestas en el tiempo fuerte. Muy bien. Muchachos, algo importante que nos dice aquí Kenan es que estos ejemplos no quieren decir que los compositores hicieron esto partiendo del contrapunto 1 a 1, lo volvieron 2 a 1 y luego llegaron aquí. Digamos que eso pasó en su cabeza rápidamente, ¿cierto? Pero los compositores de una vez podían llegar a esto, o por lo menos a una forma básica, y luego convertirlo en esto. Entonces lo que nos dice básicamente Kenan aquí es que no necesariamente tenemos que hacer todo este proceso inverso para llegar a este contrapunto. Él nos dice aquí que esto simplemente, estas versiones básicas son para cuestiones de análisis y que nosotros entendamos lo que está pasando. Muy bien. Aquí, muchachos, entonces nos dice, esto es poco común en este estilo, hacer un contrapunto de 4 de subdivisión en 4 ligada, es poco común, porque produce tal vez un efecto como de detenimiento. En esa última corchea uno lo que busca es que prosiga al siguiente efecto. Entonces no lo encontramos mucho, aunque uno de los ejemplos que vimos por allá tenía alguito de esto. Nos dice, sin embargo, la repetición de notas más que las ligaduras ocasionalmente se ve en estos patrones. Fíjense que aquí, en vez de usar ligadura, aquí estamos usando la misma nota.
¿A qué lleva esto? A que haya un acento más fuerte en este lugar que si tuviéramos la ligadura. Entonces hay una mejor, digamos, movimiento rítmico, hay mejor movimiento rítmico, porque volvemos a escuchar la nota atacarse en este lugar. Bien, muchachos, hasta ahí tenemos, digamos, todo lo que es la teoría con respecto a la cuarta especie. Fíjense entonces que en resumen lo que tenemos es que vamos a usar bastante para hacer esas síncopas las notas del acorde que se pueden ligar o se pueden hacer repetidas sin ligadura. Podemos hacer las suspensiones. Miren, recuerden muchachos que las suspensiones llevan normalmente ligadura, pero en algunas ocasiones pueden ser atacadas nuevamente, es decir, hacerlas sin ligadura. Lo más común es que tengan ligadura. Y también vamos a utilizar la anticipación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, voy a devolverme aquí al Classroom, nosotros tenemos ya aquí en el workbook tenemos varios ejercicios de síncopa. Espérenme, yo se los muestro desde acá. En el workbook vamos a tener eso, muchachos. Van a ver que son unos ejercicios que empiezan muy básicos. Miren, nos dicen incluso, ya nos dan el contrapunto 1 a 1 y nos dicen, este es el contrapunto 1 a 1, y en el ejercicio 2 convierta el contrapunto 1 a 1 que se dio en el ejercicio 1 a cuarta especie, simplemente demorando la voz superior por medio pulso. Entonces aquí nos muestran el ejemplo. Aquí estamos demorando la entrada de este re, de la voz superior, por medio pulso. Lo único que tenemos que hacer es eso, desplazar la voz superior y dejar el bajo tal cual. Nos dice, en el 3, en este 3 es el mismo ejercicio, partimos de este mismo 1 a 1, pero lo que vamos a hacer es demorar la voz inferior, el bajo, ¿cierto? Entonces hacemos básicamente lo mismo. Aquí nos dicen, demore la voz inferior. Y nos dicen, donde resulten suspensiones, ojo, donde resultan suspensiones, indique la nota suspendida con una S, la nota de la resolución con una R. También puede añadir figuras debajo de las pentagramas para describir los intervalos involucrados en cada suspensión, es decir, vamos a marcar los grados y aquí por ejemplo vamos a ver aquí si se produce una suspensión. Fíjense muchachos que aquí no tenemos una suspensión, tenemos una H. ¿Qué me está diciendo aquí Kenan? Si resulta que cuando hacemos ese proceso de demorar una de las voces, tenemos que hay una nota del acorde, nos dice aquí harmony tone, o sea, una nota de la armonía, resulta, la indicamos con una H. Si el resultado al mover una de las voces es insatisfactoria, fíjense que nos está diciendo que no todo va a funcionar. Marque ese pulso en cuestión con una U, ¿cierto? De unsatisfactory. Esa U es de no satisfactorio. Este ejercicio puede bien ser hecho en clase como una demostración de la cuarta especie. Sí. Aquí digamos que esto no tiene mucha ciencia. La idea es que ustedes se enfrenten a esto para que reconozcan, muchachos, donde tenemos notas del acorde, suspensiones y donde tenemos algo que no funcione bien. Miren que este primer acorde es básicamente un cambio de disposición. Tenemos re, re, fa, la. Tenemos el acorde de re mayor que cambia a la primera inversión desde el estado fundamental. Entonces, al desplazar este re, lo que tenemos es una nota del acorde. Re, fa y re, aquí lo que tenemos es harmony tone, una nota del acorde. Denme un segundo, yo abro este ejemplo con otra aplicación para que hagamos un poquito de avance explicando lo que puede pasar. Bien. Luego, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos un mi, vamos a poner aquí un mi, este mi, y el desplazamiento de este la, entonces me va a dar primero un la,
¿sí? Y luego ese La va a llegar aquí a un Sol. Bien. Aquí lo que tenemos, muchachos, entonces es que el acorde era Mi Sol, ¿cierto? Un acorde, por ejemplo, de segundo, Mi menor, y el La sí se comportó como una suspensión, porque es una nota que viene del acorde anterior, pertenece al acorde anterior, está preparada, forma una disonancia, Mi La sería una cuarta que resuelve a la tercera. Aquí entonces, según lo que me pide el ejercicio, debo poner suspensión y resolución. Y el cifrado que me piden ahí, que sería 4-3, ¿cierto? Muy bien, luego, si seguimos aquí, Re, Fa, tenemos entonces un Re, este Re, y luego movemos o demoramos esta nota, podemos poner una ligadura, y vemos que se forma otra suspensión. El acorde es Re, Fa, volvemos al primero, ¿cierto? Y la suspensión sería otra vez una suspensión 4-3. Marcamos entonces suspensión y resolución. Y otra vez volvemos a tener un 4 y un 3. Un 3. Muy bien. Y así sucesivamente, muchachos. Fíjense que en el acorde que sigue, este Fa se quedaría, este acorde es Do Mi, forma otra vez una suspensión 4-3. En la que sigue, vamos a hacer la que sigue, este La, esta es la que tenemos en el bajo, y este La al que llegaríamos aquí, este La. Bien, fíjense que se quedaría el Mi como nota suspendida, ¿cierto? Ahí tenemos, bueno, tenemos estas dos noticas. El Mi venía ligado de la subdivisión anterior. Bien, tendríamos ahí un Mi ligado. Fíjense que tenemos, entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Es un patrón bueno? ¿Es una suspensión? ¿O es una nota del acorde? ¿Cuál de esas tres opciones encuentran ustedes ahí? Muchachos, están por ahí. Se Es una durmieron. nota del acorde. Bueno, muy bien, es una nota del acorde. Sí, efectivamente, fíjense que si el acorde es La Mi, Do, La Do Mi, ¿cierto? Aquí tendríamos La, Mi y La. Sin embargo, es un patrón que no es usable. ¿Por qué razón? Porque, muchachos, nos queda la quinta y la octava del acorde. No, eso no nos genera que el acorde quede completamente clarificado, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, para hacer un contrapunto mejor, tendríamos que abandonar el proceso de, de, de síncopa y hacer, por ejemplo, no sé, hacer por aquí un Do, ¿cierto? Y luego un La. ¿Sí? Hacer un Do y un La. Nos toca dejar la síncopa para con efecto pues, de hacer un mejor contrapunto. El asunto es que el ejercicio no nos está pidiendo eso. Yo estoy haciéndolo aquí como ejemplo para mostrar que me toca poner la tercera del acorde, ¿cierto? O aquí abajo, ¿cierto? Haberla hecho una octava más abajo. El asunto es que el ejercicio me está diciendo, no, si hay un acorde, un patrón que resulta que está equivocado, lo marcamos con la U. Entonces ahí nos tocaría hacer, por ejemplo, esta diferenciación. Ahí no hay un buen patrón que esté sucediendo. Muy bien. Entonces, muchachos, con eso quería mostrar como un poquito el proceso del ejercicio. La idea es que ustedes hagan el 2, el 3 y este ejercicio que sigue, que es muy sencillo. ¿Sí? Aquí nos dicen simplemente, por medio de una ligadura o de nota repetida, cree una suspensión en cada una de las siguientes ejercicios, en las voces marcadas con X. Aquí nos están dando un ejemplo, entonces, en este caso la voz marcada con X es la voz superior. Esta es la superior, por aquí es la voz inferior y por aquí la superior. Lo que tenemos que hacer entonces es, en el pentagrama de abajo, crear el proceso que se dio, ¿sí? Y escribir el tipo de suspensión que se produce en cada lugar. Aquí, por ejemplo, tenemos que el acorde es La Do,
este patrón nos está formando un acorde con suspensión 4/3 y así sucesivamente para cada uno de estos. Muchachos, la idea es que esto pues no les va a quitar mucho tiempo. La idea es que hagamos aquí unos ejercicios simplemente de la página 31, solamente estos ejercicios de la página 31 nomás. Listo. Bueno, y finalmente, muchachos, en el Classroom como ejemplo les queda también la invención a 6 voces. Esa invención entonces es para que miren, la próxima clase la podemos estudiar con detenimiento y ver qué es lo que está pasando ahí. Este video de cuarta especie también tiene, es una clase pues que di antes, donde podemos repasar, si fuera necesario, todos estos conceptos de la síncopa. Sin embargo, yo voy a montar el de hoy, el video de hoy, porque también grabamos la clase de hoy, entonces este más bien lo voy a quitar. Bueno, muchachos, cuéntenme, dudas, preguntas. Miren que por aquí ya tenemos también ejercicios sobre síncopa para el 31 de octubre, para que los vamos trabajando. Entonces les sugiero que se vayan poniendo al día con estos de 3 a 1 que tenemos para el domingo, con los de ejercicios calificables 4 a 1 que tenemos para el 24. Muchachos, si estamos en la normalidad académica, yo les pediría que por el buen rendimiento del curso, por la buena, el buen flujo del curso, pues hagamos estos ejercicios para ese día, para el 24, y que tengamos en cuenta los que siguen de síncopa para el 31, ¿sí? Bueno, esperemos que el martes no ocurra nada demasiado revolucionado. Recuerden que el martes hay una asamblea a las 10 de la mañana. Ustedes tienen derecho a ir a la asamblea, muchachos, yo les sugiero que vayan a la asamblea. Sin embargo, si ninguno de ustedes quiere ir a la asamblea, yo voy a estar conectado, porque si resultara que todos los del curso queremos que se dé clase, entonces podemos dar clase, ¿cierto? Yo no estoy interesado en ir a la asamblea, yo simplemente después quiero saber qué se dijo, pero yo voy a estar pendiente si alguien se conecta. Entonces, muchachos, nos vemos el martes. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. O simplemente, si no hay nada más que decir, nos vemos el martes entonces, muchachos. Un buen día para todos. Kelly, adelante Kelly, levantaste la mano. Profe, sí, a mí sí me surgió una pregunta y era respecto al tema del retardo 7/8. Sí. ¿Cómo puede haber un retardo 7/8 pero no un retardo 2/3, por ejemplo? Es por... Porque lo que entiendo por retardo es que se resuelve en sentido como es, al contrario, no desciende, sino que asciende. Sí, sí, correcto. Es así. Lo que pasa es que ahí básicamente estamos, digamos, teniendo en cuenta el tipo de nota que se está dando. Es decir, cuál es la tendencia. Cuando nosotros tenemos la suspensión 9/8, que es esa que va hacia la fundamental desde el segundo grado, miren que para Do mayor, este Re sería el segundo grado. Entonces la tendencia más fuerte sí, esa es la tendencia más fuerte a resolver ese segundo grado. Este para los compositores de la época no era la tendencia más fuerte, o sea, que se Re subiera al Do, perdón, que se Re subiera al Mi. No, la tendencia de mayor resolución era, ¿cierto? Y yo creo que para nosotros también es claro que esa es la tendencia donde más se siente la resolución de esa nota extraña. Eso entonces nos está determinando que este Re, en general, el segundo grado en un acorde, cuando hace una suspensión, baje al primer grado, a la fundamental, no que suba al tercer grado. La suspensión en la que sí vamos a la tercera es cuando tenemos una cuarta. ¿Sí?
miren que tampoco es muy lógico o es lo que percibimos que esa cuarta subiera al quinto grado, ¿sí? No es lo que tradicionalmente se busca. Más bien, si nosotros queremos llegar a ese quinto grado con una suspensión, se hace desde arriba, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros queremos ir al tercer grado como suspensión, más bien que sea bajando. Lo mismo hacia el quinto grado. A la fundamental es distinto. ¿Por qué? Porque este intervalo de séptima, ¿cierto? También tiene esta, sobre todo por ejemplo en el acorde, miren que aquí tenemos una si, una sensible, si ese si viene del acorde de dominante, esa sensible pide resolver al do. Entonces, esto también viene mucho desde cómo sentimos esos intervalos dentro de la tonalidad. Normalmente la resolución va a ser que bajamos a la fundamental desde el segundo grado, porque ese retardo 7/8 que tú mencionas, Kelly, tienes una tendencia de la sensible hacia la tónica, principalmente. ¿Cierto? Los otros, entonces, si uno ensaya con el retardo 9/10 o 2/3, va a sonar un poquito fuera del contexto en esta música. Lo mismo, si tuviéramos un retardo que fuera 4/5, va a sonar un poquito de contexto, fuera de contexto dentro de esta música. Eventualmente se usan, sí, eventualmente uno los ve, sobre todo porque hay adornos, pero no es lo más común. Por ejemplo, si este fa sube al sol, tal vez es porque después hace sol, fa, sol y resuelve al fa y luego viene al mi. Entonces fue una bordadura, pero en definitiva resolvió fue al mi. Sí, alguien levantó la mano. Adelante, Kelly. Ah, no, listo, profe, ya me quedó muy claro. Es por la tendencia. Es por la tendencia que es mucho más fuerte, por ejemplo aquí en este re, a bajar al do que subir al mi. Y es Sí, mucho total. mejor la disonancia que se forma para la cuarta resolver a la tercera, ¿cierto? Sí, claro, esta distancia de segunda menor y hace que sea más la atracción hacia la tercera. Sí, pero incluso si fuera mi bemol, si tuviéramos do menor, es mucho más fuerte o mucho más clara tonalmente la tendencia de llegar a la tercera desde arriba que llegar desde abajo, ¿sí? Entonces se prefieren estos que otros. No se prefiere tanto pues hacer este 2/3 o 9/10. Profe, muchísimas gracias. Profe, Con lo otro gusto, Kelly. era cuál es la diferencia entre una apoyatura y una suspensión. Que una va a estar ligada y que la otra no. No, la principal diferencia es cómo se prepara la apoyatura, ¿sí? La apoyatura se prepara más bien por salto. Ah, Fíjate, si no lo nosotros, sabía. si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una suspensión, digamos que tenemos esta suspensión, miremosla por acá, supongamos que tenemos una suspensión, ay, esto se va volviendo muy lento. Bueno, si tenemos, por ejemplo, esta suspensión, está moviendo solo. Dame un segundito Sí, que profe. se demora en responder el programa porque tengo muchas aplicaciones abiertas. Bueno, supongamos que aquí tenemos, digamos, este sol y este fa, y aquí tenemos el do, ¿cierto? Y ese fa de arriba va a resolver, digamos que se va a quedar aquí como una nota extraña al acorde, entonces podríamos tener aquí la ligadura, ¿cierto? Ahí tenemos una suspensión 4/3, es básicamente el acorde quinto 7, sol 7, que no está resolviendo el fa, la séptima no está resolviendo en el momento del acorde, sino que está resolviendo después, y forma una disonancia muy, muy interesante, ¿sí? Ahora, si esto no fuera ligado, seguiríamos pensando, podríamos seguir pensando que esto es una suspensión, pero que no se ligó, porque la preparación viene por la misma nota, ¿sí? Ahora, para que tengamos una apoyatura, más bien lo que tenemos que tener es eh,
una nota anterior a esta disonancia, esta disonancia de cuarta, también puede ser convertida en suspensión si la nota anterior no es la misma. Básicamente, una apoyatura viene preparada por salto, normalmente por salto, y resuelve en la dirección contraria. Entonces, se parece mucho a la suspensión, sí. Y de hecho, las apoyaturas uno también las puede clasificar como una apoyatura 4-3, como esta, o una apoyatura, por ejemplo, aquí 9-8, este re que resuelve al do, 9-8, o 6-5, ¿cierto? También podríamos tener esas apoyaturas. Esta, por ejemplo, sería una apoyatura que se parece mucho a la suspensión 4-3. Sí, Kelly. Profe, o sea que la apoyatura se prepara desde una nota del acorde y salta a otra nota del acorde. No, mira que esta nota no es del acorde. Es do, fa y el acorde es do, mi. El acorde es do, mi, Listo. sol. Pero Entonces, entonces viene una nota del acorde y salta a la nota extraña que sería la disonancia. exactamente. Entonces es Listo. mucho más fuerte, se siente mucho más la disonancia porque venimos por salto y además porque se ataca la nota. Aquí, si yo vuelvo a tocar esta nota, fíjate que suena distinto. Se siente más la disonancia, pero igual como estuvo preparado por el mismo fa, la podemos considerar suspensión. Mira que aquí ocurre la misma disonancia, fa, mi, la misma que ocurrió acá. ¿Cuál es la diferencia? Que vengo de una nota que ya no es común, ya no es la misma nota. Esa es la condición de la suspensión, que la preparación es por nota común. Si venimos, por ejemplo, por salto, es la mejor apoyatura. Hacer esto, por ejemplo. O incluso desde el si. ¿Cierto? Venir aquí desde un si, por ejemplo. Desde un si. Pero también puede ser, digamos, de esta manera, como una nota de paso, sol, fa, mi, pero en tiempo fuerte. Entonces, si tenemos esto, por ejemplo, se siente la disonancia de la cuarta, ¿cierto? Pero ahí lo que hice fue esto, más bien para tener aquí la sexta, aquí tenemos la cuarta que resuelve a la tercera. Entonces, básicamente una apoyatura es una suspensión que no se prepara por nota común, sino que viene o por salto o por grado conjunto. ¿Sí? No puede venir, por ejemplo, el salto en la misma dirección, do, fa y resolver bajando, no. Normalmente las apoyaturas resuelven como las suspensiones, resuelven bajando. Entonces, normalmente vienen de una nota inferior, salta y luego resuelve por grado conjunto bajando. ¿Sí? Profe, muchísimas gracias. Siempre he Ok. tenido esa pregunta. Ah, bueno, ahí está la Muchas respuesta. gracias. Con gusto, Kelly. Profe, gracias por las clases, me encantan mucho. He Qué bueno, aprendido demasiado. me alegra, me alegra. Bueno, esperemos que sigamos la próxima semana normales, a ver que no nos atrasemos. Listo, profe. Si no, pues tener preguntas. Tengo Eso. que hacer los ejercicios. Lo importante es que ustedes ya tienen ahí mucho trabajo por hacer. Me pueden escribir al correo o en los tiempos de la clase, así haya anormalidad o paro o lo que vaya a haber, me puedes escribir para que tengamos asesorías durante los tiempos de la clase. Listo, profe. Listo, Kelly. Profe, feliz día. Lo mismo, gracias y buen día. Buen día, profe. Hasta luego, chao.